Bueno, buenos días. Claudio tenía un problema de infraestructuras críticas, tuvo que ir al baño, pero ya lo solucionó. Fue muy rápido, digamos, muy bien, muy bien. Así hay que actuar, Claudio. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Juan José del Acua, agradezco mucho que me hayan invitado. Yo soy director ejecutivo de Usuaria. Para los que no conocen Usuaria, es una ONG que tiene 35 años y tiene actividades en 17 países, miembro de la OEA, Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. Infraestructuras críticas, estábamos recién hablando con Nora y con Claudio, nos estábamos acordando en el año 80 y monedas que apareció una persona filipina, no sé, malasio, todavía no se sabe bien quién era, que creó el primer malware, que tampoco dicen que fue él, fue uno que fue en el 82, pero no importa, 80 y pico nace el primer malware. Entonces ahí la gente se empezó a preocupar, dice, ¿cómo? Entonces en el tema del software, de TI, de toda la infraestructura, arquitectura que tengo, puede haber un loco que me mete alguna cosita en mi software y me puede armar algo de lío. 80 y pico, estamos en 2016. A partir de ahí empezó a crecer una disciplina dentro de lo que es el mundo de IT, dentro del mundo de la auditoría, dentro del mundo de la gestión de riesgos, que fue la seguridad de la información. Bueno, creció mucho, arrancó hace muchos años con una función part-time, si se acuerdan, que la tenía alguna persona oculta ahí dentro del centro de cómputos, que no conocía a nadie, enjaulado, que daba las altas y bajas del RACF y los sistemas operativos de los mainframes. Estamos hablando, no mucho, 90. RACF, devela tu edad. RACF se me cayeron 2 otras, 3, ¿no? Pero bueno. Y había otro. Después apareció Unix, después aparecían entornos Java, después aparecieron cosas. Esta persona se hizo un poquito más importante, tenía gente, empezaron, creo que le dieron $1 de presupuesto una vez. Y ahí empezó, porque nunca había presupuesto, nunca se podía hacer nada. Con lo cual, hoy por hoy, estamos en el 2016, termino el cuentito, con un problema grave asumido por la mayoría de los países en el mundo y de las asociaciones, que es esto de la seguridad, el control, tener la confianza de que las infraestructuras críticas dentro de una región, dentro de un país, de un hemisferio, están medianamente controladas. Se hizo un estudio sobre el estado de la ciberseguridad industrial en la Argentina, es el primero que yo conozca, ¿no? Oficial. Sigue abierto, it's open. Y tenemos para presentarlo a Nora Urzúa, que es coordinadora para toda Argentina del CCI y consultora de seguridad de la información, fundadora de Segurinfo. Nos conocemos hace algunos años, ¿no? Cuando éramos CISA, año 89. Cuando nos peleábamos por Segurinfo. Siempre nos peleamos, es un matrimonio de esos que es un buen matrimonio, nos peleamos siempre. Con lo cual, acompañado de Claudio Caraciolo, coordinador también para Argentina del CCI, hoy importante, Chief Security Ambassador de Levenpage. Yo me acuerdo cuando estabas en Root Security, ¿te acordás que eran 3, 4 que venían a venderme a los precios y comprábamos? No, vamos, no pagué nunca, compré. Bueno, así que les doy la palabra a ellos y después volvemos a unas preguntitas que tenemos preparadas picantes. Tenemos un par de preguntitas picantes, no vamos a hacer preguntas políticamente correctas. ¿Qué opinas sobre la seguridad de la frontera? No, hay 2 o 3 preguntitas que preparamos y queremos que participen todos y que interactuemos con el panel. El doctor Mateo se quedó en Uruguay tomando mate, no, le fallaron los vuelos, también no pudo subir al de aerolínea, así que bueno, les deja sus saludos y sus disculpas. ¿Quién arranca? Arranco yo. Vamos. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar escuchando, por haber venido. Primero quiero agradecer a Victoria, a Brian, a Hernán y a Gabriela por la invitación, por haberme invitado. Creo que se equivocaron porque me invitaron 2 veces, así que voy a estar 2 veces en el evento, pero bueno, aprovecho el error y estoy 2 veces. Hoy con Nora lo que trajimos tiene que ver con este estudio que estamos haciendo desde el CCI. El CCI, no sé si conocen todos el CCI, es el Centro de Ciberseguridad Industrial, que se fundó en España, es una ONG, y tiene sedes en distintos lugares. En Argentina, bueno, también estamos nosotros, y la idea del CCI,
que empezó hace casi 4 años atrás, es básicamente difundir los temas de ciberseguridad industrial, ¿no? Y meterse de lleno en esos temas. Más allá de que hay un montón de documentación en inglés y de que existen un montón de estándares y demás, era poder traerlo más hacia la realidad latinoamericana o la realidad hispanoamericana, digamos, y poder empezar a mostrar cuáles son las realidades nuestras y no tanto la realidad de Estados Unidos o la realidad de algunos otros países donde obviamente compran distinto, hay otros estándares, hay otras leyes, entonces son diferentes las exigencias también. Lo lindo y lo interesante que se ha logrado con el CCI es que en las primeras reuniones del CCI que se hacían en España no participaba nadie más que un par de empresas y algunos locos que estábamos en el tema y que nos gustaba aportar y llevar un poco a la comunidad, ¿no? Pero hoy en día participan casi todos los vendors, o sea que participan casi todos los fabricantes. Y vienen y forman parte de los comités de decisión, de análisis, y desde ahí se han hecho varios documentos y se han trabajado en varias mejoras que incluso los fabricantes han metido en sus equipos con respecto hacia esto, o por lo menos en sus planificaciones también. Y eso es lo que queríamos lograr al fin y al cabo, ¿no? Era lograr un cambio, digamos, eso es el objetivo. Al fin y al cabo, todos los que estamos ahí lo que hacemos es donar tiempo, digamos, nada más que desde esa óptica. En Argentina no se había hecho nunca este estudio, no lo habíamos hecho desde el CCI por lo menos todavía, y lo empezamos hace poco y queríamos presentar un resultado preliminar, digamos, porque en realidad no está cerrado, por eso le decía a Juanjo que todavía sigue abierto este análisis y ya les cuento cómo lo encaramos. Para que sepan, este estudio ya se hizo en España, se hizo en Brasil, se hizo en Colombia, se hizo en Chile, digamos así. Y estamos haciéndolo ahora en Perú y en Argentina, en conjunto, y el año que viene lo vamos a estar haciendo en Uruguay y en Paraguay, seguramente, ¿sí? Así que la idea es ir cubriendo todas las regiones. Sobre este estudio les cuento cómo funciona. Básicamente el estudio tiene que ver a partir de encuestas, o sea, ¿sí? Que nos cuenten un poco las realidades. Después desde el CCI también hacemos algunas otras cosas como para analizar, hablamos con fabricantes, para ver qué es lo que más le piden, etcétera. Pero bueno, esta parte del estudio que vamos a presentar hoy tiene que ver con la encuesta inicial que estamos haciendo. De los resultados preliminares, solamente vamos a presentar los resultados que dieron algunas de las empresas encuestadas, que son 18 empresas, ¿sí? Y sobre esas 18 empresas qué es lo que surge. En la encuesta hay un montón de otras empresas más. Bueno, como les dije, esto todavía está en procesamiento, pero esto va marcando un poco la tendencia de hacia dónde vamos. Dentro de todo el esquema de empresas a las que le preguntamos, tratamos de no centrarnos en un tipo de empresa, o sea, no le mandamos, porque a veces se equivoca, ¿no? Y se piensa que ciberseguridad industrial o infraestructuras críticas son las empresas eléctricas, o sea, o las petroleras, y nos sesgamos solamente en ese lugar. En infraestructuras críticas puede tener lógica, pero en sistemas industriales hay un montón más y pueden impactar de un montón de maneras sobre la sociedad. Entonces nosotros dijimos, vamos a tratar de llegar a todas las empresas industriales que conozcamos y que tengamos algún contacto. Por eso es como ven ahí, tenemos un montón desde fabricantes, desde la industria alimenticia, farmacéuticas, hay nucleares también, digamos, hay de construcción, digamos, sí, hay varias industrias diferentes. El número de empleados tampoco lo pusimos como un condicionante, es decir, que en realidad hay empresas que son muy chicas, o sea, de pocas personas, de menos de 9 personas, pero que tienen un impacto muy grande con respecto a lo que hacen, digamos, ¿sí? Entonces tratamos de ir a esas también, o sea, tratamos de no poner foco en un límite que sea el tamaño de la empresa, ni la facturación de la empresa, ni nada. Respecto al alcance geográfico de los que van contestando, como ven, la mayoría son nacionales, sin embargo hay una componente que tenemos en nuestro país que es bastante grande, que es multinacional, por lo cual también están abarcadas dentro de estas encuestas. Así que bueno, esto es un poco el por qué y el cómo estamos haciendo la encuesta, y ahora sí les vamos a ir contando algunos de los resultados que van surgiendo de esta encuesta. En particular, la primera pregunta que hicimos fue quiénes pueden leerlo, ¿no? ¿Quiénes tienen en su organización la responsabilidad de proteger los sistemas que controlan los procesos industriales? Lo que aparentemente parece obvio es que la parte de TI corporativa es la que más está involucrada, obviamente porque tiene más años en trabajar en lo que son problemas de amenazas y seguridad, obviamente es el más involucrado. Lo curioso es que no tenemos un CISO oficial de infraestructuras críticas, lo cual creo que en algún momento debería empezar a pensar en que debería haber un especialista en seguridad, porque hay muchas cosas que son diferentes a la seguridad que nosotros manejamos en sistemas convencionales o sistemas comerciales, ¿sí? Apreté bien.
La segunda pregunta es, ¿cuál es el grado de capacitación de su organización en ciberseguridad industrial? Es muy preocupante que las áreas de seguridad física y calidad de servicio tengan ningún tipo de capacitación en lo que se refiere a seguridad. Sí, las áreas de TI, obviamente, tienen conocimiento, y las áreas de OT, solo un 47% tiene bajo nivel de capacitación. Yo creo que la capacitación es un punto bastante importante para saber dónde nos van a atacar, qué nos van a atacar, cómo podemos defendernos. La capacitación debe ser una cosa permanente en lo que es seguridad. Todos los días aparece algo nuevo, todos los días tenemos una amenaza nueva, todos los días tenemos un riesgo nuevo, con lo cual la capacitación debe ser permanente. No tiene que haber una capacitación, no me estoy refiriendo solamente a sistemas industriales, me estoy refiriendo a todo tipo de sistemas. Todos los días algo nuevo, todos. Por suerte no nos vamos a quedar sin trabajo, porque lo que es la seguridad de la información es un trabajo nuevo cada día. Creo que la capacitación es un punto muy importante que hay que tener en cuenta. ¿Qué es el área de OT? Discúlpeme que no somos ignorantes algunos. Operaciones. OT. ¿Y cuál es la diferencia con TI? OT, TI, no, TI gestión... No, sí, TI es el área de IT tradicional, digamos, esa Laburé. y el área de OT Pero es el área, es Operation Technology, el área de negocio en sistemas industriales, digamos, ¿no? Es el área que mantiene operaciones de sistemas industriales. Que son varias áreas, digamos, no es una, no hay un área. Depende de la depende de organización, cuál. normalmente puede ser una, pero puede tener más de una. ¿Sí? Todos saben, ¿no? Que es OT y T. Te confunden el OT, TI, OT, TI. No, yo pregunto, porque OT, IT, pipí, pupú, nada más, preguntaba nada más. Un detalle que es interesante con respecto al tema de la capacitación es que nosotros no pusimos parámetros, digamos, en la encuesta, ¿no? No dijimos a ver qué es bajo, qué es alto, dejamos que cada uno conteste, digamos, por lo cual, esto cómo se toma estadísticamente es que en realidad nosotros sabemos que cuando vos te preguntan, ¿qué tan capacitado estás en esto? Bien. Sí, genial, eso, pero no es un gran valor, digamos, ¿no? Entonces, sabemos que siempre sobre lo que se contesta hay una vara que va para abajo, no va para arriba, normalmente, digamos así. Entonces, acá tenemos una desviación que es mucho mayor que la que estaban marcando Nora. O sea, en realidad nos está diciendo que el nivel de OT, según la propia consideración de la empresa, es bajo, digamos, pero si uno realmente lo analizara y tuviera preguntas más específicas, sería un poco más triste, digamos, la respuesta, ¿no? La siguiente pregunta se refiere a si se evalúa el nivel de riesgo en cuanto a ciberseguridad, y el 41% contestó que no hizo ninguna evaluación de riesgo. Empezamos mal. Debo confesar que el 41% dice que no hizo ninguna evaluación de seguridad. Allá. Ah, la pelota. ¿Sí? Pero cuando es el comienzo. ¿Preguntaron bien? Sí, porque... Es lo que confesaron. Mirá vos, es mucho. Y lo más triste es que después el 11% dice que no lo sabe. Debo confesar que cuando empecé, que vos me conocías hace muchos años atrás, poquito, gracias. 10 años en hexadecimal. Gracias. Cuando empecé en seguridad de la información en TI, en realidad llegué y me encontré, la imagen que yo tenía era un colador lleno de agujeros, el colador de los fideos lleno de agujeros, no sabía qué agujero tapar primero, con lo cual análisis de riesgo tampoco hice. Entiendo a la gente que está entrando ahora a lo que es la seguridad en OT, que sienta lo mismo que sentí yo, ¿no? Un colador lleno de agujeros, ¿por dónde empiezo a trabajar? No obstante, es muy útil al menos los procesos más críticos dentro de lo que es la ciberseguridad, evaluar los riesgos mínimamente críticos y decir, bueno, empezar por ahí, ¿sí? Creo que es más conveniente. Preguntamos si se incluían requisitos de seguridad en los proyectos nuevos, en particular en los contratos que se hacían, ¿no? Lo que se estaba pidiendo a los proveedores de software y de hardware es los requisitos básicos. Es lo que han respondido con más porcentaje. Mi sensación es que o no sabe cuánto pueden pedir, o quizá no se animan a implementar todo lo que se puede implementar para proteger,
o quizá no sepan de qué se tienen que proteger. No sé si vos tenés algún otro comentario. Sí, tuve la oportunidad de hablar con algunas de las empresas que contestaron sobre este punto, digamos, tenía la intención de hablar un poco más sobre esto, y algunas de las cosas que me decían es, mira, te voy a confesar la verdad, la mayoría de los requisitos que pedí son porque los copié de alguien que ya los había pedido, o sea que en realidad pedí requisitos que otro pidió en otra licitación y así fue desencadenando. O sea, ¿quién originó esos requisitos? Sí. No sabemos, alguien en algún lado los pidió, digamos, ¿no? Es decir, que cuando se hacen los requisitos sobre lo que queremos incorporar dentro de la empresa, son peticiones que alguno generó, pero que no son las que realmente nosotros necesitamos para nuestro negocio. Digamos, ¿por qué? Porque nunca me pude poner a analizar nuestro negocio, digamos, entonces yo pido lo que pido, por lo menos para pedir algo, digamos, ¿no? De hecho, en la mayoría de los con los que tuve la oportunidad de charlar, lo que me decían es que esta fue la primera vez, o sea, en las licitaciones de este año, o sea, fin de noviembre para acá, de fin de noviembre del año pasado para acá, es la primera vez que habían pedido requisitos de seguridad en las licitaciones, o sea, que antes nunca se habían metido a hacer solicitudes de este estilo. ¿Sí? No me pasé. Preguntamos también si había un proceso de gestión de incidentes y el 50% contestó, uno, que no existe proceso y otro que se realiza de manera reactiva, lo cual da la sensación de que no están acostumbrados a manejar incidentes de seguridad, o no los tuvieron, o trabajar de manera reactiva quiere decir que algo les pasó. A veces el hecho que pase algo ayuda a que, como decías vos, se pueda pedir algo de plata para poner un poco más de seguridad, o uno, cuando tiene un incidente, aprende realmente qué es lo que le puede pasar. A veces les cuentan cómo es un incidente y dicen, bueno, a mí no me va a pasar porque yo tengo esta protección, y en realidad termina pasando por el lado que menos pensamos, ¿no? Atacan por donde no sabemos. Sí, y un detalle interesante tiene que ver con la charla anterior, ¿no? La charla anterior decía el enfoque de los CECIR, si el CECIR no gestiona incidentes, no cumple con su objetivo, digamos, ¿no? Con su objetivo principal. Digamos, de hecho, si las áreas de seguridad no gestionan incidentes, me parece que tampoco estamos cumpliendo nuestros objetivos dentro de un área, ¿no? Entonces es interesante que en este punto diga que con respecto a la gestión, o se realiza de manera reactiva o no existe, son más del 40 y pico %, digamos, ¿no? Es un detalle que no es menor. Esa era la pregunta que te iba a hacer. O sea, el 43% que no realizaron controles es gravísimo, ¿no? Grave. Terrible. Yo me sorprendí en serio. Son empresas grandes, ¿no? Medianas, grandes. Hay una mezcla. Pero no hay pymes, digamos, no hay maxi kioscos. Bueno, de las 18 analizadas hay 2 que son pymes. Está bien, pero las otras son empresas grandes. Y más del 50% no tiene una gestión de incidentes básica, digamos. Es grave. Exactamente. ¿Sí? Como interesante también es el tema de la segmentación de las redes, digamos, ¿no? O sea, les preguntamos si estaban segmentadas, si tenían firewalls industriales, no tenían firewalls industriales y demás. Y vemos que acá ya el desglose es diferente y es mucho más positivo que lo que pasaba hace 2 años atrás, por lo menos en el sector industrial. En el sector industrial, las redes, bueno, más allá de las que estaban segmentadas naturalmente, ¿no? Digamos, pero cuando se empezó a trabajar sobre la convergencia, la segmentación real no existía, digamos, ¿sí? Hoy en día esto ya hay otra filosofía y ya se empieza a trabajar mucho más, empiezan a haber muchos más equipos. También a esto tenemos algo que agregar, que es que en realidad, desde hace 3 años o 4 años para acá, los fabricantes tradicionales de tecnologías de equipos de firewalls, switch y demás, del estilo Cisco, Palo Alto, Juniper y demás, empezaron a agregar muchos features que tienen que ver con sistemas industriales. De hecho, leen protocolos industriales, cosa que antes no pasaba. Digamos. Antes nosotros queríamos meter un firewall, teníamos que ir a un Tofino Network, digamos, ¿no? A un equipo sumamente específico para sistemas industriales. Hoy en día podemos comprar equipos de marcas que conocemos, de vendors que conocemos, que nos permiten segmentar de otra manera. Entonces, por eso empieza a ver que el tema de la segmentación ya empieza a aparecer como una de las principales medidas de seguridad adoptadas dentro de las empresas. ¿Sí? ¿Te puedo preguntar una cosa? Ya hacía varios años los sistemas SCADA en particular empezaron a ser actualizados desde una red de internet y cuando yo me encontré con esa puerta abierta dije, ¿van a proteger algo? No va a pasar nada. Eso ya hace varios años, yo calculo 5, me parece que vos decís que son más tiempo. Yo no había nacido, no. Otra vez, ¿no? A ver, hoy en día
De hecho, la siguiente pregunta habla sobre la cantidad de dispositivos conectados a Internet, digamos, ¿no? Si tienen o no tienen. Y es lindo siempre estos resultados, porque en realidad por lo general aparecen muchos más de los que dicen que tienen, digamos, ¿sí? O sea que cuando uno empieza a analizar, empieza a ver un montón de equipos conectados a Internet, algunos que están regularizados atrás de protecciones que sí se van poniendo, porque los fabricantes empiezan a dar soporte, los fabricantes de equipos de redes empiezan a dar soportes para determinadas comunicaciones, empiezan a tener más agilidad en las ventas, en los despliegues y demás, porque las áreas de IT empiezan a entender que no hace falta meterle tantos frenos a las áreas de OT cada vez que necesitan un acceso a Internet para hacer soporte o mantenimiento de un equipo que cuesta 30 millones o 20 millones o lo que fuera. Entonces empieza a haber como más protecciones desde ese lado. Pero si nos vamos al mercado más chico, ya no a grandes empresas, sino a pymes, y a la parte más baja, ahí cambia mucho, sobre todo que la cantidad de fabricantes que tenemos, nacionales o más locales o más localistas, no contempla medidas de seguridad y lo que exigen es un acceso con logmain para poder acceder a los servidores, digamos, ¿no? Entonces ya ahí estamos más perdidos, porque eso es logmain, un BNC o lo que fuera, y que no pase por nada para que no los complique. Eso todavía se sigue viendo y hay muchos en el sector más chico que se ve. Eso en una empresa grande no lo llegas a ver tanto, pero en una empresa más chica sí se ve bastante. Okay. ¿Sí? Preguntamos qué medidas tenían implantadas desde el punto de vista de ciberseguridad, ¿no? Y la que dio el 75% fue el backup, que en realidad, si uno lo analiza, es la primera medida que uno toma para resguardarse, para resguardarse ante un hecho donde yo tenga que recuperar información o no. Quizá lo copiaron de la gente de TI, bueno, pongamos backup, pero quizá no sea la medida más importante que haya que tomar. Obviamente antivirus, firewalls convencionales, arquitectura de red documentada, y el 50% dijo políticas y procedimientos documentados, de la sensación que apareció auditoría por ahí. Y dijo, no tenés documentados los procesos, aunque en realidad una de las cosas que yo he visto que se realiza más en OT es documentar los procesos. Yo los conozco por medio de la gente de OT como protocolos. Ellos respetan el protocolo porque lo más importante para ellos es, como dijo nuestro antecesor disertante, la seguridad en las personas es lo más importante para OT, ¿no? O sea, si yo me equivoco puedo, en hacer algo dentro de la red industrial, puedo matar a alguien. Y eso lo tienen como como estandarte de lo que es la seguridad para ellos. Creo que da la sensación como que copiaron, ¿no? Pero bueno, no está mal. Bueno, es interesante ver que en eso, por ejemplo, una de las cuestiones que se ha trabajado bastante tiene que ver con arquitecturas de red. Si sumamos firewall industriales, arquitectura de red como valor, es donde vemos que ahí es lo que se trabaja bastante, y esto refuerza lo que estaba contando hace un ratito, ¿no? De cuál es el cambio de paradigma, de cómo se empiezan a implementar las medidas de seguridad. Sin embargo, esto da la sensación de que también responde a esa pregunta de la encuesta que preguntaba sobre si se hizo un análisis de riesgo, ¿no? Y en realidad es no, la mayoría dijo que no, y tapo agujeros. Y en tapo agujeros, ¿qué hago? Y hago lo típico que hago en IT. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago backup, compro firewall, meto algún IPS, o sea, tapo agujeros, digamos, ¿no? Tapo agujeros y no lo repienso, digamos, no pienso en la arquitectura o la forma de trabajo. Mi colador sirve. Preguntamos si usaban algún estándar, ¿no? Y obviamente la ISO 27001 ganó en esta respuesta, obviamente porque al principio de todo, cuando preguntamos quién era el que se había involucrado en el análisis, había sido el área de TI, y el área de TI se maneja con la 27001, ¿no? Tampoco hay demasiados estándares a los cuales uno se pueda ayornar para trabajar en seguridad de sistemas industriales, ¿no? Pero bueno. Hay un estándar específico. Sí, pero es sí, muy... hay estándares específicos, sí, hay estándares específicos, de hecho hay algunos nombrados. Sí. Sin embargo, la mayoría, como arranca desde otra posición, arranca desde el lado de IT, entonces arranca de lo que conoce, que es 27001, y va desde ahí. Vamos, desde el paso natural. 27001, los otros no son conocidos. ¿Cuáles son? Sí, está la ISO 99. Para la gente de OT, sí, tenés el del NIS 800, sí, NIS 800, el ISO 99. La facultad OT, OT1, OT2... Estás viejo, ya no sabes lo que es OT, hermano. Orden de trabajo puede ser OT también, ¿eh? Ok. La siguiente pregunta se refiere a si conocían el Programa Nacional de Infraestructuras Críticas de Información de Ciberseguridad del ISIC.
El 50% contestó que no, lo cual creo que es necesario divulgar un poquitito más sobre lo que se está empezando a hacer o se empezó a hacer hace unos años atrás. Sí. Vale la pena, ahí dice el año de la resolución, es 2011. Sí. O sea, y que el 50% responda que no conoce. Es preocupante. Un poco serio. Basados en la misma pregunta, ninguno se adhirió solamente el 18% que había contestado que conocía mucho la resolución. El 12. 12%, bueno, el 12%, sí. El 12% se inscribió, se adhirió porque la conocía bastante. El resto, nada. Con lo cual creo que hay que hacer una política de divulgación un poco más fuerte. Por último, preguntamos cuáles eran las distintas áreas en la organización que trabajaban en aspectos de ciberseguridad. Y está un poco repartido, obviamente. Vuelvo a repetir que en el comienzo de todo, quien está más involucrado es área de TI, el cual dice que participa y que se implica. Y por suerte las áreas de OT en un 44%, obviamente, porque tiene que hacerlo, si no, no tendríamos operación. Sin más, creo que como conclusión de todo esto nos queda la última pregunta, que es ¿quiénes son los proveedores de ciberseguridad de la organización? Claro, una de las preguntas era, bueno, okay, ¿quién es tu proveedor de ciberseguridad? O sea, ¿con quién trabajas en temas de ciberseguridad? Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que la mayoría puso los fabricantes industriales. O sea, que tu proveedor es el mismo que te vende el equipo, digamos. Tu proveedor de ciberseguridad es el mismo que te vende el equipo. O sea, que es como un poco loco. Desde los que trabajan desde el lado de IT lo entenderán mejor, digamos, porque están más acostumbrados a que en realidad necesitas una oposición a eso, digamos, ¿no? O sea, que el vendedor venga y te diga esto funciona re bien, no te sirve. O sea, tiene que haber alguien que lo audite y que lo revise. Y acá el principal proveedor de ciberseguridad es el mismo fabricante. O sea, que al que le piden los controles y las auditorías y las revisiones es al mismo fabricante, ¿sí? ¿Quién sería el ideal? A mí me pasó que en el contrato con el proveedor decía que si contratábamos otro proveedor de seguridad no se hacían responsable que pudiera pasar algo dentro de su sistema. Que son las mismas cosas que hace 15 años atrás nos pasaba con IBM, que vos ponías un software y te decía, a mí, yo no me hago responsable, ¿quién tiene el gran bonete, no? Resolver eso, yo ya me había ido, así que no sé cómo quedó, pero no se podía contratar otra cosa que no proveyera el proveedor del servicio. En realidad, ¿quién sería naturalmente? Estamos en la organización perfecta, ponele. Es el mismo fabricante que es el que te hace la turbina, que te hace... ok, por eso, el provider. Yo entendía. Es el fabricante que viene y te dice, ok, este es mi equipo y cumple con todos estos requisitos de seguridad, cumple con todas estas políticas de seguridad, perfecto. Lo tengo que auditar, bueno, yo te lo audito y te hago un informe sobre si está implementado o no está perfecto, desde tu organización lo auditas cuando estás ya por implementar ese proceso al fabricante específico de OT, no de IT. En general, las auditorías, perdón. Tres guitarreadas. Sí, algún auditor, pero las auditorías... no hay muchas auditorías especializadas en auditar sistemas técnicos. Ok. Un tema que es bastante, que a mí me llamó mucha atención y que por esto también hablé con varios de los que habían respondido las encuestas, era que decía ¿por qué? ¿Por qué tu proveedor principal de ciberseguridad sigue siendo el mismo fabricante si no tiene lógica, aunque sea el mismo fabricante? Y me decían, es porque no conozco a otro que lo haga. O sea que en realidad esto tiene que ver un poco con lo que estaba diciendo Nora, es que en realidad yo ya no sé si la respuesta hoy en día es no hay tantos que hagan auditorías de seguridad, porque me parece que sí. De hecho la mayoría de las Big Four tienen áreas de ciberseguridad bien especializadas, hay montones de empresas de seguridad que se dedican a seguridad en OT y demás, o sea que hoy sí hay áreas que hace un par de años quizás no pasaba. Pero lo que termina pasando es que las empresas no lo conocen, digamos, o no lo conocen o no tienen la confianza, o todavía pasa lo que pasaba en otros lados, necesitan la firma y lo están haciendo porque necesitan que alguien firme, digamos, y se haga responsable de esa auditoría, y no tanto por un control de seguridad real. Entonces ahí es donde tenemos un desfasaje que todavía hay mucho para cubrir. Creo que esto, más un poco el panorama que venimos contando de esta encuesta, nos determina que todavía queda mucho por caminar, y una parte que es muy interesante sobre esto es que más allá de que exista una resolución con respecto a la ciberseguridad y que haya un proceso de inscripción voluntario y demás, si no se fuerza a las organizaciones a trabajar en determinadas cosas, si no se regula a las organizaciones a trabajar en determinados niveles de seguridad, no se va a cumplir, y esto va a seguir siendo algo
un deseo y no va a terminar siendo algo objetivo concretamente, ¿no? Entonces me parece que hay que repensar esto de vuelta. O sea, no hay una empresa dedicada específicamente a esto. O sea, hoy sí, ahora sí. Ah, ahora sí. No había. No hablo de los todólogos, digamos, sin nombrar a nadie en particular, digamos, que yo hago de todo. Digo, yo soy una empresa que me dedico exactamente a esto. Ay. Sí, Sí, perfecto. Hoy ya sí. Pero en las auditorías internas no tenés. Ok, pero los órganos de control tuyos de las empresas grandes, ¿los conocen a esa empresa o a esas empresas Los conocen, de nicho? sí. Los conocen. Sí, los Ok, conocen. perfecto, bueno. No, si no armábamos una, digo, si tienen algunas horas libres, ¿viste? Y sí. Bueno, Sí. El 43% no ve los controles, el 50 y pico por Ya se ciento te ocurrió reactivo, el negocio, es un desastre. Hay un nicho. si nos paramos un poquitito más, bueno, como saben, yo vengo de una parte muy técnica, ya que a mí en realidad me gusta hacer cosas técnicas, además de las encuestas. Entonces, un poco lo que hicimos fue también hacer una simple búsqueda, a ver qué es lo que pasaba en Argentina, basado en 4 protocolos comunes, digamos, ¿no? 4 protocolos bastante conocidos, como es BACnet, DNP3, Fox y S7Com, digamos, ¿no? Entonces, hicimos escaneos para ver qué es lo que había. Y en realidad acá es donde voy a hacer la aclaración. Cuando empecé con esto, dije, voy a escanear todo yo en busca de esto, qué sé yo, dije, sí, mucho trabajo. A ver, ya alguien lo tiene que haber hecho. Entonces, una de las formas es buscar en Shodan, que es el que seguramente a todos se les debe ocurrir, o la parte más técnica se les debe ocurrir, pero Shodan busca determinados puertos específicos y algunos de estos protocolos no los estaba buscando, y yo quería sobre estos 4 porque son 4 los que más se usan en nuestro país, digamos, ¿no? Entonces quería ver otra forma de escanearlo. Entonces me puse a buscar y encontré, por ejemplo, plataformas. En realidad tampoco me puse a buscar, ya las usaba en otras cosas, pero no importa. Sonaba más lindo que me puse a buscar. Otras plataformas de escaneo, como por ejemplo Scanio, digamos que en realidad hay gente que utiliza herramientas de escaneo, escanean todo Internet, digamos, en todos los puertos, y si vos querés podés programar escaneos propios para buscar un determinado puerto, y todo eso queda en XML subidos en Internet. Entonces vos lo que haces es entrar a la plataforma y decirme, bajame todos los XML de este rango de IPs de este determinado puerto, y ya tengo todos los resultados. Y después analizo lo que tengo ahí, es mucho más fácil que escanear todo otra vez, digamos así. Entonces, lo que hicimos fue una simple búsqueda sobre estos 4 puertos, que era lo que había publicado. Y lo que hay publicado es que, más allá de la cantidad de IPs que se pueden encontrar en el mundo en esos puertos, es qué tantas hay en Argentina. Y fíjense que BACnet expuestos a Internet hay solamente 12 en Argentina, o sea que no son tantos. Eso, cuando vi ese que fue el primero, dije que bueno, vamos mejorando. Pero después fuimos al de DNP3 y hay 3.093. Y dije, bueno, ya esto no está tan bueno, porque empieza a haber más equipos conectados a Internet directamente, digamos, ¿no? Más allá de que representan poco en la población de equipos de DNP3 que están publicados en todo Internet, seguimos teniendo muchos equipos conectados a Internet. Y la columna de la derecha, la que dice KR, es Corea. Digamos, ¿por qué puse Corea? Digamos, porque, bueno, Corea lo puse por 2 motivos. En realidad es porque tengo un chico que trabaja conmigo que está en Corea. Digamos, entonces dijo que ayúdame, vamos a hacer análisis conjunto de los 2 lados y vamos a revisar esto, así aprovechamos. Y segundo es porque estoy descubriendo un montón de cosas de Corea que no sabía, digamos, esto es Corea del Sur. Como por ejemplo la cantidad de equipos conectados que tiene Internet, digamos, es infernal la cantidad de equipos que tiene conectados a Internet. Entonces dije, ok, si este tiene una población o una superficie tan grande de equipos conectados a Internet, ¿qué representación tienen los sistemas industriales conectados a Internet? Por lo menos en los mismos protocolos que estamos hablando nosotros, y ahí vemos la variación en cuanto a los dispositivos, digamos, y cómo eso impacta en la cantidad de IPs publicadas, ¿no? ¿Por qué puse Corea? Digo, porque Corea tiene una regulación respecto a los sistemas o a la ciberseguridad de hace 20 años. O sea, hace 20 años empezaron a planificar cómo tenían que ser los niveles y las protecciones de ciberseguridad en el país, ¿no? Y a pesar de eso, a pesar de tener mucho recorrido y de trabajar seriamente en un montón de aspectos con un foco muy claro sobre lo que tienen que hacer, siguen teniendo un montón de equipos expuestos a Internet. Por lo cual esto te hace también repensar un poco la lógica de lo que se habla cuando en las charlas vemos hay tantos equipos conectados a Internet de sistemas industriales. Que estén conectados no es grave. El tema sí es grave, y esos equipos que están conectados son vulnerables o no tienen gestión o no tienen los controles adecuados. Que lo que hace grave la cantidad que nosotros tenemos es que todo lo demás que vimos en la cuenta es lo que no se cumple. O sea, no hay gestión de incidentes real, no hay medidas de seguridad real. Entonces, esto me hace suponer que muchos de estos equipos que están publicados acá van a tener un montón de vulnerabilidades de por sí, digamos, ¿no? Entonces,
Cuando tenemos que redefinir y repensar hacia dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer, vemos que tenemos mucho por hacer, que no hay que desanimarse, pero que si nos ponemos seriamente a trabajar con un plan a largo plazo, esto se puede solucionar. O sea que en realidad esto con medidas reactivas de acá a un año no se va a solucionar nada. O sea, esto tenemos que trabajarlo seriamente con un plan estratégico, ¿no? Así que bueno, eso era básicamente como conclusiones generales, digamos, marcamos las 3 finales porque en realidad fuimos diciendo las conclusiones en cada una de estos, que es no se logra involucrar a la gente de OT en los análisis de seguridad. De hecho, vamos a hacer una prueba. Por favor, levanten la mano todos los que están en esta sala que sean de OT. Mirá cuántos OT que hay, che. Sí. Fíjense. 8. Y el tema es que seguridad mujeres, 1, 2, 3, 4. Bueno, ahí estamos, no hay más. 5. Mirá, hay un montón. Vamos mejor, Vamos mejor. Pero a ver, fíjense en detalle importante, ¿no? Que este tipo de eventos debería haber mucha más gente de OT y habrá 10 personas, 15 personas. O sea, seguimos sin poder involucrar a OT. O sea, incluso en un evento que está apuntado para OT, seguimos sin poder involucrar a OT. Digamos, nos sigue pasando lo mismo. Estamos encarándolo siempre desde el lado del sistema y no logramos traerlo, digamos, ¿no? Es lo loco de todo esto. Y yo esta pregunta la hago a los que estuvieron conmigo en otro evento, me habrán escuchado hacerla porque la hago siempre para ver si en algún momento cambia la tendencia y siempre venimos igual, digamos. Siempre somos los mismos. las mismas personas que estamos en los eventos, digamos, ¿no? La otra es el tema de que no se regule formalmente genera poco interés, o sea, esto de dejar voluntario, digamos, vemos que en realidad no genera un cambio real. Y por el otro es que no existe conciencia real de las amenazas, que es parte de lo que no se regule formalmente es un punto importante, porque nosotros estamos acostumbrados a ser hijos del rigor, y si no nos sancionan no vamos a cumplir ninguna ley. La verdad que ninguna regulación ni nada. Yo creo que la única manera de que una regulación se cumpla es sancionando y revisando y controlando que la gente haga las cosas que hay que hacer. Y el punto final que pusimos, que no existe conciencia real sobre las amenazas del sector, vuelvo a repetir mi sensación del colador, ¿no? Pero hay una cosa que aprendí viniendo del área de sistemas, de TI, durante muchos años. Mucho. No develes mi edad. No, está bien, claro, no. Parezco más joven. Sí, estás hermoso. ¿Viste? Gracias. Me pinté los labios, todo. Son muchos. me siento de más en esta mesa. Siempre nos peleamos así. No existe conciencia real sobre las amenazas. Yo aprendí varias cosas cuando me tocó empezar a acercarme, porque no, perdón la gente de OT, pero cuesta acercarse a la gente de TI hacia OT porque si ustedes no entienden lo que nosotros pasamos o lo que nosotros hacemos. En particular aprendí 2 cosas fundamentales. Una, que no existe el ambiente de prueba, el ambiente de testing. Cuando se implementa algo, se implementa sobreproducción. Yo no puedo hacer un paralelo como hacía el paralelo de facturación, contable, recursos humanos de acá, implementé. Puedo tener un simulador afuera para probar un PLC, puedo tener un simulador afuera para probar algún elemento que él conoce muy bien y yo no, pues yo soy funcional y él es el técnico acá. Puedo simular algo, pero siempre yo aprendí con los muchos años de trabajar en sistemas que cuando lo implemento en producción no sé por qué algo pasa y Murphy aparece. Y la segunda cosa que aprendí es que además de que se preocupen por la salud y la seguridad, también se preocupan porque haya una continuidad en la operación. Una cosa que aprendí del Super Bowl, el Super Bowl lo miran por televisión 100 millones de personas. Y ¿vos lo mirás? Esa era la pregunta, mi vida, que habíamos ¿sí? platicado, pero te doy la introducción. Pasa en el Super Bowl. Te doy la introducción. Hay 100 millones de personas que están mirando la televisión. Solo en Estados Unidos hay más de 1000. Bueno, sí, yo estoy hablando de Estados Unidos. Es el evento más grande del ¿Dónde mundo. es el Super Bowl? Estados Unidos. ¿Y ¿Conoces? Okay. You know? Sí. Llévame el año que viene. Bueno, de la valija te llevo. En el momento en que se produce el intervalo, 100 millones de personas van a la heladera a sacar una cerveza. Y se produce un pico de consumo de energía, el cual todas las áreas de operación están perfectamente preparadas para que no pase nada. Eso es una cosa que los informáticos de trabajar en sistemas de facturación contable ni se nos ocurre. Lo único que se nos ocurre es que aparezcan un montón de cosas, un montón de gente a pagar en una sucursal o un montón de gente consultando el interbanking porque, qué sé yo, quebró un banco.
pero nunca que 100 millones de personas van a abrir una heladera. Eso, la gente de usted está muy preparada, pero nunca van a pensar que pueden llegar a tener un ataque de, puede ser, de negación de servicio, ¿sí? Y les corten la luz, con lo cual es mucho más costoso para un Super Bowl que haya un corte de luz, un corte de energía, perdón, que alguien abra una heladera. Con lo cual, también nosotros, la gente de TI, tenemos que acercarnos a la gente de OT y entender la problemática. Porque yo no le puedo decir, implementamos este área, no hay problema. No puedo. Hay que hacerlo paulatinamente, hay que planificarlo, hay que planificar con gente de recursos humanos, con gente de calidad de servicio. Hay que involucrar a todas las áreas para implementar un pedacito de algo nuevo que estamos poniendo. Por eso la conciencia sobre las amenazas es un punto importante que tenemos que tratar, quizá de asustarlos, para evitar que nos digan, a mí no me va a pasar. O sea que es una nueva del IT. El IT nos tenemos que acercar al negocio, nos tenemos que acercar al CEO, nos tenemos que acercar al CFO, nos tenemos que acercar a lo de auditoría y ahora acercar a lo de OT. Sí. Entonces cambiemos las currículas de sistema. Hay que acercar uno, acercar dos, acercar tres. Bueno, pero escúchame, la pregunta concreta es, no existe una conciencia real sobre las amenazas del sector. No existe una conciencia real de la seguridad de la información en la ciudadanía, digamos. Eso lo hemos averiguado en los últimos años. Por supuesto que está mejorando, pero hoy parás a cualquiera en la calle del interior, digamos, en un estrato, digamos, medio bajo y no saben de lo que le están hablando, obviamente, ni una clave, ni cajero, ni las amenazas. La pregunta concreta que le iba a hacer es, yo soy el CEO de una pyme, soy el dueño de una pyme, que vengo del banco, porque el 90% del tiempo del CEO de la pyme, la semana pasada ni idea, me acuerdo, decía, es en el banco, negociando al descubierto. O sea, no es que tengo mucho tiempo. Encima viene el subte estaba de huelga, estoy malhumorado, digamos. Entonces llega y vos venís a venderle este tema de la OT que involucra algo de dinero y de tiempo del CEO de mi pyme, prestigiosa, hermosa, familiar. ¿Cómo se lo vendés? ¿Qué le decís al CEO? 10 minutos te da, 5. Y gracias que te atendió, porque cada vez que no tiene secretaria, cada vez que alguien le manda un mail, te la hago fácil, digamos, claro. ¿Cómo es el...? No, bueno, pero hay que generar conciencia. ¿Cómo le saco plata? Yo trataría de asustarlo, ¿no? ¿Y cómo lo asustás? Y con eventos que sucedieron, como por ejemplo, qué sé yo, cambio de... Sí, pero no me va a pasar a mí. Voy a decir lo del Super Bowl. Sí, hay eventos muy grandes. Lo tienen previsto. Pero Irán está lejos, empiezan, ¿viste? Estas cosas, ¿viste? No sé, andás a ver a quién le pasó. Esas cosas del marketing, de la televisión y de las películas. Eso pasa en las películas, no pasa acá en la provincia de Buenos Aires o en el interior del país, en el norte del Chaco. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué le decís? Es muy difícil poder venderle algo a alguien en 10 minutos cuando no tiene ganas de escucharte. Entonces me parece que la estrategia va a ir variando desde ese lado. Me parece que en el CCI tenemos un foco que es bastante interesante. ¿Cuál es el mensaje sobre cómo trabajar los temas o el acercamiento o las distancias que hay entre IT y OT, ¿no? Y una de esas es la C, digamos, es la C de cerveza, digamos, ¿no? Invitarlos a una buena cerveza y charlar y juntarte y buscar más el aspecto humano es lo que hace que muchas veces las relaciones mejoren y se puedan implementar medidas de seguridad. Esto, que lo digo medio en broma, en realidad es en serio. Así, muchas de las veces que hemos logrado cambios en las grandes empresas o en las pymes o en las organizaciones o incluso en los fabricantes fue cuando nos acercamos a juntarnos a verlos desde el lado más humano y no al tratar de venderte algo, a tratar de imponerte algo. ¿Sí? Que eso es diferente a lo que tiene que pasar a nivel de nación, digamos, ¿no? Eso, a nivel de nación uno tiene que legislar y tiene que obligar, digamos, ¿no? Eso es una cosa, vamos, pero al nivel desde un sector interno de una compañía, cuando uno intenta imponer a otro sobre algo que no conoces, va a fracasar, seguro, va a fracasar, puede mirar de acá para atrás, fracasó en todos lados, o sea, que en realidad es muy difícil que eso se logre. En realidad hay un lugar en donde no fracasó y que el CCI es testigo de eso, que es en Abu Dhabi. En Abu Dhabi tenemos sede de CCI en Abu Dhabi, tenemos 2 personas del CCI en Abu Dhabi también, y ahí no fracasa, porque en realidad lo que dice Capo Máximo es lo que se hace y nadie se atreva a decir que no. Un cursito en Abu Dhabi podemos dar acá a todos los muchachos, un precio, hacemos un tour, vamos todos por Abu Dhabi. Pero, a ver, te cambio la pregunta, te subo un poco la vara. Está bien, la pyme se entiende, es un juego, viste, la verdad que no tiene un mango, está desesperado. Pero vamos a una empresa mediana, no grande porque realmente una empresa grande de energía o de cosas que no tenga ningún tipo de esto ya sería gravísimo, pero no entremos en esa. No tienen. No tienen.
Bueno, supongamos que tienen. Vamos a las del medio. Soy una empresa, un laboratorio, o una fábrica de cerveza, una distribuidora, digamos, mediana, grande, estoy en todo el país, viene el CEO, que está negociando ahí el bono de fin de año, viene a hablar con los gremionistas, tienen un poquito mejor de humor que el otro, pero tampoco el humor. Te dan 20 minutos, no 5 minutos. ¿Cómo? Porque ahí ya no es el tema de la pyme, ¿no? ¿Cómo se lo vendés? A ver, Te quiere escuchar, suponete, un poquito. yo lo pienso de esta manera. Si es un fabricante de cerveza, creo que una de las cosas que le llamaría mucho la atención es decirle que alguien podría arruinar la cerveza, digamos, ¿no? Y eso nos llamaría la atención a todos. ¿Cómo vas a arruinar la cerveza? O sea, está todo mal. Entonces, desde el lado de que uno puede modificar las composiciones, modificar la producción, frenar la producción. Sí, cerrás la cervecería, sí, está bien, etcétera. Está bien. Yo creo que es lo que más impacta, digamos, lo que más llama la atención o te presta mayor atención, digamos, ¿no? Porque uno a veces se imagina que el ataque va a venir por me van a pagar un servidor, digamos, o no voy a poder navegar por internet. O sea, creo que es una confusión bastante grande en una pyme, insisto, en una empresa mucho más grande, ¿no? Es una petrolera, una empresa de energía, esto obviamente hay otra percepción de las amenazas, ¿no? Pero en muchas de las pymes eso sigue pasando. De hecho, en los laboratorios. Ahí está. Me arruinás el Viagra, digamos. Sí. No sale azul, sale medio violetón. Puede pasar, ¿eh? Sí, pues claro que puede pasar. Bueno, en el tema de los laboratorios o en el tema de las empresas de alimentación, en el tema de... Bueno, ellos tienen muy claro sobre la importancia de las fórmulas y de las composiciones, y es algo que protegen bastante, pero no lo protegen tanto desde el lado ciber, ¿no? Lo protegen o informático, lo protegen más desde el lado del secreto, desde el lado de las mezclas, desde los controles que haya posteriores y demás. También depende mucho, es como muy amplia la pregunta, porque cuando hay un ataque sobre un sistema industrial, normalmente cuando uno ve una charla y hablan sobre exploit y sobre las cosas que se pueden hacer, es todo fin del mundo, o sea, se acabó el mundo. Tiro un exploit contra esto y esto explota, digamos, ¿no? Y en realidad es raro que eso pase, digamos, porque cuando vos modificás algo en alguno de los sistemas industriales, los que están acá, la gente de OT lo sabe, es que en realidad vos tenés un circuito electrónico atrás que es el que va a tener una protección o debería tener una protección. Es decir, que si yo te varío la temperatura de una pecera, por ejemplo, de un acuario, digamos, ¿no? Te varía la temperatura en 100 grados, o sea, por ahí el software me deja variar los 100 grados, pero atrás de eso va a haber otros controles que no me lo van a dejar hacer, van a decir, no, pará, no puede variar 100 grados la temperatura de golpe porque algo tiene que estar mal, digamos. Entonces debería haber un control atrás, que más allá del software en sí mismo que vos pudiste haber atacado, vulnerado, lo que sea, te permite hacerlo, digamos, ¿no? Y porque el tema de Internet de las cosas, y digamos que es un poco nombrando a Mateo, que está lejos, que no pudo venir, que siempre cuenta el caso de la tostadora, que se pone de mal humor y que se deprime, que es un caso real en Estados Unidos, muy gracioso, le sale bien a él. ¿Cómo lo involucrarías, digamos, con el mundo del día a día, de una casa inteligente, de un control ambiental? Bueno, es que antes para un ciudadano, para un tipo común. Digamos. Antes nosotros veíamos a toda la parte de los PLCs y demás como solamente en determinados sistemas, en determinadas empresas. Claro. Hoy tenemos PLC en nuestras casas, en un montón de equipos dentro de nuestras casas, en la calle y demás. Entonces, obviamente tenemos un impacto mucho más grande. De hecho, hay al alcance de la mano montones de equipos que te permiten manejar sistemas electrónicos o electromecánicos fácilmente, desde los Arduino, desde la Raspberry, con sus limitaciones, desde una Intel y demás, que te permiten meter muchas más cosas y conectarlas muchas más, y eso empieza a abrir un poco el juego, más que nada en las pymes, que empiezan a automatizar más cosas, ya no con equipos profesionales, sino con equipos económicos, digamos, y eso ya el riesgo es mucho mayor, digamos, ¿no? Porque hay menos protecciones que las que había en un sistema más formal. Nos quedan 4 minutos, ¿sabes? Sí, 4 minutitos. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta acá? Este panel de lujo, así, puede ser, no tiene que ser light la pregunta, puede ser dura. ¿Cuál es la relación entre si vos sos un OT y te casás con un TI? ¿Cómo que hablan a la noche? ¿Qué pasa entre, digamos, seguridad informática, auditoría? Cuando tiraste ahí una de las placas que decía... ¿Cuál es el responsable? Había 7 áreas: seguridad informática, auditoría, control, gestión de riesgo, IT, OT, PIPI. O sea, es un tema muy cross, está complicado. Sí, debería haber una que diga nadie. ¿No? Nadie, claro, nobody. Nadie. Sí, tal cual. ¿Nadie se anima? Allá el amigo. Yo tengo una consultora, dice, justamente que se dedica a esto. Le llamo tanto. La dirección... Claudio, ¿cómo han manejado el tema de celos entre TI y OT? Claro.
Bueno. Muy bueno. Además del psicólogo, digamos, el psiquiatra y... Con la B del vino, no de la C de la cerveza, el B del vino. Andá tocando. Hay una empresa que no voy a nombrar, obviamente, en la que trabajé hace un tiempo atrás, en donde me habían contratado para hacer una consultoría, un análisis y hacer algunos trabajos sobre el área de OT, digamos, ¿no? Y en realidad, durante todo un año, me estuvieron pagando por ser el psicólogo de las dos áreas. O sea, no hice nada técnico en ninguna de las dos áreas. O sea, iba 2 veces a la semana solamente a sentarme y a escuchar y a tratar de que se junten a hablar en un comité. Y tardé un año entero solamente para hacer eso. O sea, en realidad es una tarea muy compleja porque empieza a haber montones de... no sé si la palabra es exactamente celos, digamos, ¿no? Pero empiezan a haber situaciones que son muy puntuales, como por ejemplo, el de IT va y le dice, vos tenés que poner protector de pantalla en todas las terminales. Y el otro le dice, no puedo poner protector de pantalla porque el protector de pantalla me hace más lenta la operación o me interrumpe en un determinado momento que necesito tener reacción rápida. Y el de IT, en vez de analizar eso, se enoja, digamos, y empieza, no, lo tenés que poner. Y voy a hablar con el vicepresidente para que te lo diga. Y si el vicepresidente no me escucha, hablo con el presidente. Y si el presidente no me escucha, hablo con el comité de no sé qué. Y esto se empiezan guerras por tonterías tan chiquititas como un protector de pantalla. Digamos, cuando después tenés que implementar cosas más duras, no las puedes implementar. Porque en realidad se hizo toda una gran tormenta de tonterías, ¿no? Y esto es lo que pasa en muchísimas empresas. Tengo montones de anécdotas para contar, pero te haríamos más largo, de casos en donde ha pasado siempre lo mismo, en donde en realidad está mal encarado. O sea, no es que no se pueda hacer, es que estamos encarándolo mal. O sea, yo no le puedo ni imponer nada a usted y usted no me puede imponer nada a mí. O sea, en realidad tenemos que ponernos de acuerdo en cómo proteger mejor para la empresa, para la que trabajamos. Hay un tema que no es menor, que el rol del CIO, digamos, está cambiando fuerte, digamos. Hace muchos años evolucionó a la persona que lideraba al mundo del IT dentro de la organización. Hoy el CEO no es más el Chief Information Officer, es el Chief Innovation. O sea, hoy tenés que innovar, es un cambio de rol muy fuerte, ¿eh? En Argentina hoy todavía lo vemos en algunas empresas, en Estados Unidos, Canadá, en Europa sobre todo. Si no sos un innovador, mucho más por encima de lo técnico y en el negocio, y ahí implica que hay un cambio dentro de todo lo que es el mundo del IT, del CEO, de los líderes, junto con los líderes de la OT, ahí va a haber también un choquecito. 1 minuto y medio. Acá, doctor. Perdón, Eduardo, un segundito. Solo, Dani, para complementar mi respuesta, dejo esa frase, ¿no?, del proverbio chino que justo estaba en el slide. Es, si caminas solo irás más rápido, si caminas acompañado llegarás más lejos, ¿no? Esto de intentar hacer las cosas solos no funciona. Bueno, quería ser realmente, siendo parte responsable de gobierno de lo que hace a ciberseguridad y conociendo a muchas de las personas que están acá en este tiempo que nos toca en el cargo, es importante que ustedes también digan qué le recomendarían al Estado para mejorar todo esto, porque de alguna manera nosotros tenemos que recibir esa información. ¿En qué podemos colaborar? Si bien tenemos una estrategia, una política, que es lo que estamos analizando, sería bueno que ustedes también digan qué le solicitan al Estado como para que lo ayudemos a ustedes a llevar adelante esta carga que es la seguridad de la información y de las infraestructuras. Cortita y ¿Querés? Que es difícil, pero desde el punto de vista funcional, repito, sociofuncional desde el técnico, lo primero que trataría de hacer es la difusión de la importancia de la seguridad en infraestructuras críticas, pero la difusión desde el punto de vista de capacitar en que algo puede pasar y que es importante la protección de nuestras infraestructuras críticas, cualquiera sea, porque en una pyme, como dice él, en una empresa de energía, los riesgos pueden no ser los mismos, pero en los dos casos se pierde el negocio. En una pyme se pierde el negocio, en una empresa petrolera, de energía o lo que fuere, se pierde el negocio, y además es un servicio público, es un servicio esencial, el cual tenemos que proveer al ciudadano de todas sus necesidades, y si no lo protegemos de un ataque que hoy día... La verdad que los ataques, cualquiera sean, son realizados por gente que puede tener varias intenciones, entre ellas intenciones económicas. Si lo veo desde el punto de gobierno, puede haber una intención política también. Entonces, lo primero que haría es divulgar lo importante que es proteger, lo importante que es la seguridad de la información, la seguridad informática dentro de las redes, de lo que son las infraestructuras críticas.
y tratar yo coincido totalmente con Claudio en el tema de la psicología. Hay que hacerse amigo, hay que tomar una cerveza, a mí me costó muchísimo lograr que en la empresa donde yo trabajaba pusieran una cláusula que requiriera seguridad en el sistema que se iba a implementar. Y apenas me aceptaron 2 cláusulas. Le había puesto como 10, pero bueno, pusieron 2. Me doy por contenta. Entonces, la verdad es que no pude ver que se cumplieran, porque me fui antes, pero la verdad es que es un trabajo de mucha paciencia, un trabajo que el CISO no está acostumbrado a hacer, es un trabajo que a veces yo pondría un psicólogo entre OT y TI, porque es necesario que se amiguen, es necesario que han sido siempre ambientes muy separados, muy separados. Hay que tratar de unirlos, hay que tratar de hacerlos amigos y sobre todo marcarles el riesgo que tenemos. Hoy día la cantidad de ataques que nosotros tenemos quizás son mucho menores a los que suceden en otros lugares del mundo. Pero a mí el que más me impactó fueron 2. Uno que vos conocés muy bien y que lo vimos, el ataque sobre el marcapasos. Y el otro es el cambio de composición del agua en Inglaterra. Para mí fue 2 cosas asesinas, realmente de una persona asesina. Con lo cual ya dejamos de tener un personaje que uno los estudia, a los que están atacando, estudia psicológicamente por qué lo hacen. Han habido miles de explicaciones, pero estas 2 últimas son asesinas, con lo cual a mí me preocupó muchísimo más que pensar en que me van a cortar la energía en el Super Bowl. ¿Sí? ¿Responde tu pregunta? Eduardo, gracias por la pregunta y por abrir el juego. Es como difícil responderlo cortito, ¿no? Pero básicamente yo creo que lo que pediría desde el centro son definiciones, digamos, definiciones concretas sobre qué es lo que debe hacer cada una de las empresas, qué es lo que se espera desde las instituciones y demás, con respecto a los controles que deben tener, a lo que deben cumplir y demás. Sanciones por otro lado, o sea, definiciones claras que digan, si no estás cumpliendo va a pasar esto, digamos, porque si no, lo que pasa es que nadie se suscribe voluntariamente. No quiero decir nadie porque hay gente que sí se suscribe y de hecho hubo gente que sí se suscribió y que hizo mucho, digamos, por todo esto. Eso es injusto decir nadie, pero me parece que la gran masa de gente no lo hace, digamos, ¿no? Y es lo que hay que modificar. Así que desde mi lado yo diría sanciones, definiciones, capacitación o comunicación, más que solo capacitación, ¿no? Poder difundir toda la estrategia que se está haciendo, que se está llevando a cabo, la que se quiere llevar a cabo. Y la cuarta es abrir el juego, ¿no? Es dejar que participen expertos y la última, desde mi óptica, es la agilidad. O sea, en realidad yo lo que noto es que desde, no solamente acá, sino en muchos países de nuestra región, lo que se termina pasando es que se arman comités y no se definen las cosas, y esto se alarga y no se cierra nada. Digamos, y al fin y al cabo la evolución de los ataques, las amenazas y demás siguen cambiando, siguen pasando, sigue aumentando y así nunca vamos a agarrar al conejo, digamos, ¿no? Estamos siempre muy atrás. Entonces me parece que un poco de lo que se necesita desde el Estado es agilidad para los puntos anteriores que estaba mencionando, ¿no? Sé que esta es la parte más difícil porque en realidad sé que impacta en un montón de otras áreas de Estado, impacta en legislaciones, impacta en otros comités, sé que es la parte más difícil, o sea, no estoy poniendo esto de un solo lado, digamos así, pero bueno, me preguntó yo. Yo te agregaría 2 cositas. Una es esto del 18, de solamente 18 empresas de la encuesta y que ha sido un esfuerzo enorme de los chicos. Yo creo que esto hay que hacerlo obviamente con una muestra muchísimo más grande, con más recursos. Usuaria se ofrece a ayudarte con el área de Usuario Research sin costos para ustedes, porque esto es gravísimo. Si se confirma esto del 50% de la gente que no hace controles, es muy grave. Y la otra es, yo recuerdo hace muchos años temas de seguridad de la información y control en la industria bancaria. Me he cruzado acá colegas en una firma muy grande que trabajaba, que era la consultora más grande que había en ese momento, con otras consultoras big en ese momento, hicimos con el Banco Central una normativa. Y el que no lo cumplía, el famoso CAME, ¿te acuerdas? 4609. Nació con nosotros, no, la 2589. Bueno, la anterior. Pero no importa, el tema es, no se jode con eso.
Y se pusieron fuertes, se pusieron duros, y la verdad que a lo largo de los años, hoy los bancos y las industrias financieras ha crecido muchísimo en seguridad de la información. Nadie niega que la dependencia, los recursos, las auditorías, fue un cambio total en 3, 4 años, digamos. Yo concretamente, para decirte, eso me parece, bueno, no sé si alguno quiere... Permíteme una cosa, el control... Queda un minuto. El control 4 veces al año tiene el banco. Sí, sí, pero digo concretamente, o sea, un buen observatorio, digo, muchachos, estamos graves, evaluarlo para el crecimiento para los próximos años y hacer una normativa en algo estándar con los chicos del CCI, algún estándar razonable, tampoco entremos con la CISO, que eso, porque cuando vas al de la PYME de nuevo, venís a mí o de empresa mediana, te digo, mirá, tengo otras prioridades, amigo, discúlpeme, yo sé que es grave, la cerveza, el Super Bowl, a mí no me interesa, pero sí, si te hay un compliance, una normativa, aunque sea mínima, es importante. La preguntita ya. Sí, más que una pregunta era... un aporte. Sí, quería aportar algo, una humilde opinión como ciudadana y participante en este seminario. Me parece que es muy importante desde el Estado, me encanta la pregunta, me encanta la inquietud, pero veo que muchas veces hay pocos canales de comunicación que permiten que la gente más especializada o menos especializada pueda hacer aportes y pueda estar informada de cómo llegar a los que están a cargo de ciertas funciones, en este caso el Ministerio de Modernización. Entonces mi propuesta sería también que abran canales de muy fácil acceso, que no tiene que haber tanto hermetismo y que el ciudadano de todo tipo de formación pudiera hacer aportes de mayor o de menor valor, pero que hubiera quien los lea y después, de acuerdo a eso, pudiera reaccionar. Mayor intercambio. Eso es mi pedido, hasta mi pedido como ciudadana, más allá de cuál sea el gobierno, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Tomo nota acá a los chicos de Modernización. Estoy terminando 12:08, empecé 12:07. Les pido 1000 disculpas por el minuto que me pasé como moderador. Así que bueno, un fuerte aplauso para los participantes, para todos ustedes. Muchas gracias. Es al revés. Muchísimas gracias, Juan José del Acua.